Hola, te habla Abraham Ali del canal Pulmón Crítico. Te voy a hablar de la espiral de la inactividad en el enfermo pulmonar. Si te interesa este tema, si te interesa conocer el impacto que tiene sobre la calidad de vida el hacer poca actividad física en un paciente con EPOC, quédate viendo este video. Te voy a comentar sobre el espiral de la inactividad de los pacientes con EPOC. Resulta que los pacientes con EPOC experimentan dos síntomas importantes: la disnea y la fatiga. La disnea consiste en el ahogo y la fatiga consiste en la sensación de los miembros inferiores en los cuales el músculo no se puede mover. Tiene una relación con lo que se considera cansancio. Estas dos cosas, disnea y fatiga, llevan a que el paciente considere que lo mejor es parar de hacer actividad física. Pero cuando se para de hacer actividad física, existe una relación directa con aumento de la mortalidad, aumento de las hospitalizaciones y deterioro en la calidad de vida. Por ello es importantísimo que el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el paciente respiratorio, entienda que tiene que mantenerse haciendo actividad física. Hacer actividad física permite combatir ese efecto sobre la musculatura periférica que bloquea la sensación de la acción y que lleva directamente a la fatiga. Igualmente sucede con los músculos respiratorios, son entrenables, es decir, aquella persona que hace ejercicio entrena sus músculos respiratorios para poder continuar sometiéndose a esfuerzo cuando eso se requiere. El mensaje central allí es: corta el espiral de la inactividad en EPOC. Eso te permitirá estar vivo, estar activo, estar teniendo la sensación que puedes llevar a cabo todo lo que tú consideres que debes hacer. En ocasiones te encuentras con pacientes que te dicen: yo no hago actividad física porque me ahogo, no lo hago porque me da fatiga en los miembros inferiores, las piernas se me cansan. La peor decisión que puede tomar un paciente pulmonar es llegar a ese punto. Realmente la solución para continuar siendo activo es hacer ejercicio, hacer actividad física y moverse de modo permanente. El paciente respiratorio tiene que entender que existen tres componentes diferentes que debe abordar en su actividad de la vida diaria. Uno es el ejercicio físico. Estar en contacto directo con un programa de rehabilitación pulmonar, ir a un gimnasio, es un factor que debe tener en cuenta, pero no cubre toda la actividad. El segundo factor que debe involucrar en su vida diaria es estarse moviendo de modo permanente. Ese movimiento permanente lo debe medir. El paciente respiratorio debe saber cuántos pasos da cada día. Para ello necesita un podómetro. El podómetro es un medidor de pasos que lo debe ajustar día a día y debe ir aumentando sus objetivos de acuerdo al paso del tiempo. Puede comenzar con 2.000, luego 3.000, 5.000. Caminar 10.000 pasos es una gran cantidad. Ese es un objetivo a cumplir a mediano o a largo plazo. Pero también debe pararse de modo continuo cada hora. Las venas de los pacientes respiratorios son con sangre más espesa que puede aumentar la probabilidad de trombo. Por consiguiente hay que pararse cada hora, dar muchos pasos y además hacer ejercicio de gimnasio. Son tres cosas diferentes. En el año 2015, 3.170.000 personas fueron reportadas a nivel mundial como muertos secundarios a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto corresponde al 5% de todos los muertos en ese año. Y variando de país en país, la mortalidad en unos sitios es la cuarta causa de muerte, en otros sitios EPOC es la tercera causa de muerte. Es importante la mortalidad por EPOC en todo el mundo, por eso la propuesta hoy es actividad física para reducir la mortalidad por EPOC. Porque esto es lo correcto, caminar. Si te gustó este video, dale like o compártelo en cualquiera de las redes sociales o compártelo en YouTube. Si es la primera vez que visitas el canal Pulmón Crítico, te invito a que te suscribas para que sigas aumentando tu conocimiento sobre la neumología y sobre el mundo pulmonar.